En la fase 2 encontramos el procesamiento del trauma. Aquí se procesa y reevalúa el trauma no resuelto, analizando las experiencias traumáticas, recuerdos, flashbacks y temas recurrentes en la mente del paciente, los cuales le causa vergüenza, miedo a la cercanía, conexión, sexualidad y dificultades relacionadas. También, dentro de esta fase, se integran recuerdos en la representación adaptativa de ellos mismos, las relaciones, el mundo y el duelo vivido durante las situaciones estresantes. Nos encargamos de procesar experiencias y sentimientos desprendidos durante la terapia y se restaura la vivencia interna. Como terapeutas, cuidar y reconocer el pasado de los pacientes y darle sentido es legitimar y validar las experiencias vividas y de esa manera pasar a desarrollar una narrativa coherente y darle nuevos significados y verlos de diferentes puntos de vista. Hay pacientes que no pasan de esta etapa. Lo importante es que no se le fuerce al paciente a pasar de una etapa a otra, sino que lo haga a su ritmo. Como tercera fase, tenemos la integración, donde donde se da la consolidación de los avances en el tratamiento. Se continúa integrando experiencias y recuperando el cuerpo, la espontaneidad y la sexualidad. El paciente siente una reconexión consigo mismo y con otros, generando compasión y empatía. En esta fase se restaura el sentido de la realidad, se reintegra las relaciones, así como la participación social, el trabajo, la educación dentro de su vida. El paciente puede ahora cultivar la resiliencia y el orgullo auténtico, así llegando al crecimiento postraumático. Superar la autoalineación, curando las heridas rotas. El ciclo natural de la formación. Como seres humanos, nuestro proceso de crecimiento es fundamental y cumple con un ciclo específico. Los siguientes son la desregularización, es cuando los bebés nacen y necesitan de mucho cuidado, ya que nacen desregulados y sobrecargados por estímulos y necesitan que los cuidadores los calmen. La reparación, donde los padres experimentan para encontrar la intervención correcta para reparar la angustia del infante y sintonizarse, donde los momentos en los que los cuidadores y el infante sienten una cercanía, conexión y calma, cuando los cuidadores les hace sentir que es positivo para ellos mismos al tener sentimientos positivos en su encuentro luego de haber reparado la angustia previa. Nuestro cuerpo recuerda. Los bebés puede que no recuerden en palabras cómo fueron tratados en la infancia, pero el cuerpo recuerda a través de respuestas viscerales, emociones como el miedo y el placer, los hábitos, creencias y hasta memoria muscular automática. Es un ejemplo como cuando un niño salta a los brazos de algún cuidador o persona de confianza, o si el niño se entumece cuando lo tratan de cargar. Si nos descuidaron y no nos enseñaron a cómo cuidarnos, no vamos a saber cómo cuidarnos a nosotros mismos. Nuestras adaptaciones a la experiencia temprana están codificadas en el cuerpo, en forma de respuestas viscerales, emocionales de miedo, placer, hábitos, creencias e incluso memoria autónoma y muscular. Todo divorciado de los acontecimientos que nos moldearon en la infancia. Recordar a nuestros cuerpos y nuestras emociones tiene una intención adaptativa. Nos ayuda a evitar automáticamente cualquier cosa que nos parezca mal o amenazante y avanzar hacia lo que nos hace sentir bien o seguro. Sabemos instintivamente quién nos gusta y quién
y cómo podemos reaccionar de forma más rápida y automática. Dentro del apego al cuidador a largo plazo, lo que sentimos cerca de nosotros mismos años después de un reflejo de estas primeras experiencias de apego, si hemos tenido que ser vistos y no escuchados, nosotros mismos nos silenciamos. Si nos han ignorado, es probable que nos ignoremos también a nosotros mismos. Si hemos sido criticados, regañados o avergonzados, nos haremos eso mismo a nosotros. Una relación de apego negativa hacia nosotros mismos se ha formado y ahora es automática y egosintónica. Aunque intelectualmente podemos entender que llevamos un legado de apego, cambiar estos patrones normalmente es muy difícil. Cuando un niño es visto pero no escuchado, suele callarse, y si un niño es ignorado, igualmente va a ignorarse. Todo esto tiene tendencia a repetirse en nosotros mismos. Los tipos de apego. Primero tenemos el apego interno seguro, donde nos sentimos con calidez hacia nosotros mismos, aceptamos que estamos haciendo lo mejor que podemos y nos perdonamos por fallas, errores. El apego evitativo y despreciador. Aunque no somos hostiles hacia nuestros sentimientos, estamos desconectados de ellos y no podemos reconocer. Estamos fuera de contacto con nosotros mismos. Apego preocupado. Estamos tan abrumados por los intensos sentimientos vulnerables de las partes jóvenes que no podemos estar allí para nosotros mismos. Necesitamos que alguien más lo sea. Y por último, apego desorganizado. La autoaceptación se complica por una lucha interna entre el anhelo y la cercanía, aceptación versus el rechazo de uno mismo y de los demás. La alineación del yo. El trauma de la alineación de uno mismo. Sabemos que los seres humanos necesitan distancia psicológica de acontecimientos abrumadores para poder sobrevivir. El sentido de uno mismo debe tener también mantenerse de alguna manera separado del trauma en curso, ya sea repudiar al niño malo o al niño herido. Es una manera de decir como el niño que soportó el abuso y la humillación. Es una respuesta más que todo a la supervivencia para preservar la autoestima. Motiva a los niños a ser considerados el buen niño y les ayuda a ir a la escuela o terminar la tarea. También repudiamos el trauma a las partes traumatizadas, partes que llevan la vergüenza y la ira, las partes más heridas, las partes más necesitadas y las partes desesperadas. La alineación de uno mismo suele ocurrir en etapas muy tempranas del desarrollo, en el que el infante se siente abrumado por lo que está viviendo y se desconecta de sí mismo. Suelen empezar a tener pensamientos dicotómicos como respuesta de supervivencia, en el que intentan identificar qué es bueno y qué es malo para preservar el sentido de autoestima, asociando lo bueno a uno mismo y lo malo a todo lo que esté fuera de su ser. Luego de haber sobrevivido los abusos, estos niños suelen tener sentimientos de inadecuación, miedo, vergüenza e ira. Manifestaciones de autoalineación. Primero tenemos el autodesprecio, que sería más que todo la autocrítica, ataques internos a la autoestima, incapacidad de asimilar información atenuante. Ambivalencia terminal. Se estanca, estos no pueden tomar decisiones o comprometerse con un curso de acción y suele haber autosabotaje. También está entumecido, intelectualizado, que normalmente son la falta de emociones, abrumado emocionalmente, lábil y sin capacidad de calmarse, mal comportamiento, adictos a
trastornos alimentarios o autodestructivos, comportamiento paradójico y contradictorio, cambios de humor, comportamientos regresivos o agresivos, que serían más que todo sin propiedad, y trastornos disociativos. Suele estancarse y no poder tomar decisiones que vayan a brindarle un curso de acción que se le dificulta comprometerse. Algunos suelen intelectualizar las cosas y no mostrar emociones, mientras que otros sienten abrumados de emociones y no pueden calmarse. Presentan conductas adictivas, desórdenes alimenticios, conductas bastante autodestructivas y suicidas. También presentan muchos comportamientos contradictorios, aparte de cambios de humor, pueden llegar a ser bastante agresivos, regresivos y necesitados, que demandan una gran parte de tu atención, y los desórdenes disociativos antes mencionados. La alineación del yo como estrategia de supervivencia. El apego parental fallido también impide internalizar un sentido coherente del yo y solo vemos cómo nos tratan, no quiénes somos. Rechazar ciertos sentimientos como la necesidad, el dolor y la ira también pueden ser adaptativos. Cuando un niño reniega de necesidades que no puede satisfacer o de sentimientos que son inaceptables, la supervivencia es más fácil, pero a costa de una mayor alineación de sí mismo. Esos sentimientos y necesidades se vuelven malos o no soy yo, no es parte de sí mismo. La alineación y la fragmentación ayudan a mantener la lealtad familiar mientras somos jóvenes, pero complican la autoaceptación y el autoperdón en la recuperación. La alineación de uno mismo como estrategia de supervivencia. Para las niñas, estos desafíos son aún mayores, ya que son vulnerables porque son jóvenes y dependientes de los adultos, y también son más vulnerables como personas. La necesidad de repudiar la ira y la asertividad es el mayor en el caso de las niñas. Ser duro puede ser una supervivencia de estrategia que funciona más para los niños que para las niñas. Ser un cuidador o ser obediente es una estrategia de supervivencia que funciona más para ellas. Tener que repudiar la terquedad, la asertividad e incluso la independencia para ser más seguro o más aceptable es en un entorno abusivo también requiere la autoalineación de uno mismo. Los niños son más vulnerables al depender de los adultos para sus necesidades básicas. Los niños se vuelven más cuidadores y las niñas se vuelven más luchadoras, y esto puede que los vuelva más vulnerables. Ahora, la disociación en casos de trauma. Sabemos que la disociación es un mecanismo adaptativo que desconecta nuestra mente de la realidad cuando nos encontramos en una situación límite que sobrepasa nuestros recursos psicológicos de afrontamiento. Sería como una distancia de seguridad que reduce el impacto emocional, la tensión, el miedo y el dolor del momento. Por eso desarrolla una personalidad pretraumática, y dentro de ella se encuentran partes de la personalidad como las que sigue. Parte aparente normal de la personalidad. Esta parte izquierda del cerebro continúa una vida normal durante y después del trauma. Evita el trauma y puede utilizar frases como, bueno, no se pasó tan mal. Y parte emocional de la personalidad, donde esta parte del yo del lado derecho del cerebro contiene tanto el impacto traumático como las respuestas de supervivencia. La hipervigilancia conduce a la preocupación por las amenazas.